Julio Montero, bienvenido a Soul Radio. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con vos, Hernán. En 2021, cuando Milei todavía no estaba en política, escribiste en Seúl como una salida para el populismo, que en ese momento parecía hegemónico, que propusiste algo que llamabas el liberalismo popular. ¿En qué medida decís que conseguiste lo que querías? En ninguna medida. El liberalismo popular era con otra gente, era con otras formas y con otras ideas. No diría que... No me preocupa tanto el aspecto populista de Milei, sino su aspecto antiliberal. Uno puede defender, y esa es una pregunta que yo me venía haciendo desde hacía tiempo, yo y otros, ¿no? Uno puede defender ideas liberales de formas iliberales. Eso, digamos, es parte del juego, depende de la caja de resonancia que tenés, de tu cultura pública. En el caso de Milei ya no se trata de defender ideas liberales de manera iliberal, sino de haber abandonado el liberalismo. La mayor parte de lo que está haciendo Milei es totalmente contrario a las ideas fundamentales del liberalismo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, si querés cosas muy concretas, la ley de inteligencia interna, el discurso en Davos. El discurso en Davos es un discurso típicamente neoconservador, yo te diría reaccionario, ¿no? No hay ningún liberal ni de izquierda ni de derecha que pueda compartir esas ideas. Lo único que un liberal puede decir acerca de fenómenos vinculados a la diversidad es que el pluralismo es parte de la vida de una sociedad abierta y en todo caso que el Estado no tiene nada para decir al respecto. Hace un año y pico también empezaste un debate en Seúl sobre cómo se debería parar un liberal frente al gobierno de Milei. En ese momento te contestaron algunos, tipo Lori Sanata, mucho más críticos del gobierno, y vos decías, bueno, esperemos a ver, ¿no? Que por ahí el liberalismo tampoco es esta cosa plácida y bonachona que algunos no quieren ver. Sí, claro. Mira, de alguna manera el liberalismo, esto hay que verlo, digamos, si vos lo ves en perspectiva histórica, el problema que tuvo el liberalismo es que ganó, ¿no? Digamos, después de la Segunda Guerra Mundial se volvió hegemónico y se repensó a sí mismo para esas condiciones de hegemonía. Liliana de Riz me dice no uses esa palabra, pero bueno, digamos, no es una palabra exacta, pero no encontré otra mejor todavía. Esta idea del liberalismo que es diálogo, digamos, de mucho respeto por las formas, por el desacuerdo, un liberal nunca levanta la voz, de alguna manera lo que trató de encarnar, yo creo, Juntos por el Cambio, eso obviamente es la última figura de la autoconciencia liberal, ¿no? Es el liberalismo visto en su mejor luz. Ahora, si vos mirás lo que fue el liberalismo antes de eso, cuando el liberalismo tenía realmente que instalarse, que pelear por la hegemonía, no eran amables, los liberales eran radicales. Empezaron, digamos, peleando con la iglesia, las monarquías absolutas. Entonces ahí vos tenés, yo creo, haciendo un poquitito de teoría, dos niveles de valores, si querés. Tenés valores primitivos y valores derivados. Los valores primitivos son la autonomía individual, el respeto por las libertades, la igualdad de estatus entre las personas, las libertades. Y después tenés valores derivados que tienen que ver con, si vos querés, los modales. ¿La libertad económica? Sí, la libertad económica obviamente es indisociable de la doctrina liberal. Lo que pasa es que ahí tenés un enorme espacio para el desacuerdo razonable. Y la gran pregunta que los liberales se han hecho a lo largo del tiempo es ¿cuál es exactamente la medida o la forma de libertad económica que mejor honra los valores últimos del liberalismo? Y eso dio lugar a que hubiera liberalismos más conservadores, si vos querés el liberalismo clásico, y liberalismos más progresivos, que sin dejar de reconocer la importancia de la propiedad privada, de las libertades económicas y demás, creen que ciertos niveles de redistribución y cierto nivel de interferencia del Estado en la economía es aceptable, incluso positivo, dependiendo del caso. Una parte del periodismo y de la oposición está diciendo que Argentina va camino a una autocracia, ¿no? O sea, Marcelo Longobardi lo dijo literalmente en las frases de él. ¿En qué medida coincidís? Yo no puedo hacer futurología, ¿no? Sí te puedo decir que hay cosas que me preocupan. Si vos te acordás, en alguna de las columnas de Seúl, yo trazaba una diferencia que la vengo arrastrando en realidad de mi trabajo más académico entre dos tipos de populismo. Hay un populismo que yo llamo simbólico, que es el populismo que tiene que ver con esto que ahora se llaman los modales, y hay otro populismo que es programático y que tiene que ver con
un plan de transformación progresiva de las instituciones democráticas que sigue un camino muy específico y que es distinto del de los autoritarismos clásicos. Que es el de concentración de poder, captura del Estado. Exactamente, concentración de poder, cooptación de las agencias de control, hostigamiento permanente de la prensa independiente, desacreditación de los opositores y finalmente, bueno, digamos, un proceso de total control por debajo de la mesa de las cortes, del Parlamento, el Parlamento convertido en una escribanía. Es un proceso que lo pudimos ver en, digamos, los populismos más paradigmáticos, ¿no? Si Venezuela es un caso, pero yo también te diría Orbán en Hungría, en Polonia tuviste un proceso parecido, en Hungría. Entonces, ese es el populismo como un programa de gobierno, que se mueve de la democracia liberal a, en el mejor de los casos, un régimen mixto. Híbrido. Híbrido, exactamente. Algunos hablan de autoritarismo competitivo. Bueno, el nombre no importa, todos entendemos lo que es. Y el punto es, me da la impresión, por lo que veo últimamente, que Milei está transitando de un liberalismo cultural, de un liberalismo que tiene que ver con formas de expresarse, con gestualidad política, probablemente a un populismo más programático. O sea, los que dicen Milei no es autócrata todavía porque no tiene el poder. Cuando lo tenga, sí intentará hacer ese camino. ¿Coincidís con esa visión? Mira, eso implica, lo que te puedo decir es que comparto la preocupación. ¿Qué piensa realmente Milei? No podría decirlo. ¿Qué planes tiene? La verdad que no lo sé. Lo único que puedo interpretar son los indicios que da y decirte si me gustan o no. Y el hecho de que sus aliados internacionales sean gente como Orbán, Giorgia Meloni. Bueno, Giorgia Meloni, digamos, la pondría aparte, pero Trump, Bukele, eso me parece que es una señal de alarma. Uno podría decir, sin embargo, que en la economía el programa es completamente antipopulista. O sea, el gobierno, el Estado está todo el tiempo retirándose de ciertas competencias, desregulando, saliendo, dando más libertad al mercado y a los ciudadanos. Bueno, cuando vos te pones a mirar un poquito lo que dicen los teóricos del populismo, ¿no? Sobre todo los historiadores, la primera oleada populista, que es en la que nosotros fuimos pioneros, con el gobierno de Perón, y hubo otros gobiernos parecidos, Getúlio Vargas, en fin, en la región, tenía una unidad mucho más clara, y ahí el populismo político venía asociado a un programa económico determinado, que es esto que vos estás llamando populismo económico. Ahora después, esos dos componentes se desgajaron, y vos podés tener por separado figuras políticas populistas que no necesariamente están acompañadas de ese programa político originalmente estatista, nacionalista. Muchos dicen que en la década de los 90 lo que tuvimos fueron populismos neoliberales. Y en todo caso, si esto uno podría inscribirlo bajo la rúbrica de un populismo neoliberal, habría que ver qué tan sustentable es en el mediano plazo. Yo no soy economista, no puedo opinar, no me quiero meter en esa discusión. Creo que la economía está dando signos muy positivos, que una parte muy importante de la agenda de reformas es la agenda de reformas necesaria. Ahora, también es cierto, como sugirió el pobre Ricardo Darín, que Argentina es un país caro. Y esto invita a pensar que, como algunos economistas dicen, hay cierto nivel de atraso cambiario. Y en Argentina el atraso cambiario ha sido una de las recetas clásicas del populismo, ¿no? Mejorar artificialmente el nivel de vida, el poder adquisitivo, de un modo que no es sostenible en el tiempo. Si es así o no, bueno, preguntaré a economistas, qué sé yo. No odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Es forma o es sustancia? En principio es forma, pero hay un punto en el que la forma se convierte en una política pública, ¿no? A mí eso me parece muy alarmante. Alguien que, digamos, más allá de las formalidades, evidentemente no entiende de qué se trata una democracia liberal. El periodismo hace eso. Esta idea de que hay un periodismo utópico, que está al final de no sé qué camino, en donde los periodistas solo se equivocan de buena fe, en donde no obedecen, no responden a ningún tipo de interés, no tienen ideologías, eso no existe. El periodismo siempre ha sido así y está bien que lo sea, es una manifestación de la diversidad y de la complejidad de la sociedad civil, y lo único que un gobierno democrático puede hacer frente a eso es mantener silencio. Si mienten, mostrar las mentiras,
Cuando vos tenés la verdad de tu lado, no necesitas acusar a nadie de nada, simplemente exponés los hechos. Y después aceptar la crítica como el ABC de la convivencia democrática. ¿Qué otra cosa esperaríamos que hiciera el periodismo, ¿no? Los oficialistas dicen, el presidente tiene malos modales, se pelea con los periodistas, pero no hace una ley de medios como haría Cristina, como hizo Cristina. Son niveles muy distintos de tratar la libertad de expresión. ¿Te convence el argumento? Sí, a ver, como decía Aristóteles, los grados del mal son infinitos, y el hecho de que Cristina hiciera cosas peores no implica que lo que está haciendo Milei no sea malo. Lo del caso, digamos, la ley de medios fue algo muy, muy particular, ¿no? Porque vos pensás que el Estado usó todo su aparato institucional y recursos para librar una guerra frontal contra un grupo de medios que ni siquiera era, como decían ellos, hegemónico, porque, digamos, los medios de comunicación están muy diversificados en Argentina, ¿no? Tenés un montón de diarios importantes, tenés los diarios provinciales, así que eso, digamos, yo lo pondría a nivel del tipo de plan que implementa un Víctor Orbán. De todos modos, cuando vos tenés un presidente que usa toda la visibilidad que le da su lugar como presidente de la nación y que desde la cuenta que financiamos todos, la cuenta oficial, ataca sistemáticamente a periodistas que dan información, digamos, verdadera, falsa, lo que sea, eso tiene un potencial intimidatorio que es impresionante. ¿Quién se anima a hablar? Tenés que tener una espalda muy grande, ¿no?, para animarte a hablar sobre el presidente cuando el presidente contraataca de esa manera, sin mencionar el ejército, la patota digital que tiene a su disposición y de la que muchísima gente me habló, inclusive gente cercana al gobierno. Estás mencionando mucho a Orbán y quiero ver si Milei por ahí arrancó más tipo Zelensky y ahora está más Orbán. Mira, no sabría decirte cómo arrancó. Porque... A su inauguración vinieron los dos, de hecho. Sí. Bueno, claro, a ver, desde ese punto de vista sí, uno tendería a pensar, y de hecho creo que Milei daba vueltas en torno de eso, que alguien como él tenía que ser un defensor del gran proyecto internacionalista que surgió en 1945, ¿no?, del mundo integrado, globalizado, en donde las instituciones multilaterales eran las que resolvían los problemas y los estados dejaban de actuar de manera puramente bilateral. Eso es el corazón mismo es una parte fundamental del programa liberal, ¿no? Es la internalización del pensamiento liberal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después, si esas instituciones merecen críticas, todas las instituciones merecen críticas, y lo que hay que hacer es criticarlas si uno es liberal en nombre de los valores fundacionales de esas mismas instituciones. Lo que está haciendo Milei ahora, en cambio, es, igual que Putin, igual que Orbán, si vos querés, igual que Trump, atacar abiertamente ese paradigma y volver a un paradigma previo, que es el paradigma del nacionalismo soberanista, en donde los estados son amos y señores dentro de sus fronteras y no reconocen ninguna autoridad que esté por encima de ellos. Sí, yo veía un conflicto muy esencial en La Libertad Avanza entre globalismo y patriotismo, por ponerlo en dos palabras populares. Cuando Milei va a Davos, es más patriota. Y después, sin embargo, no es nacionalista en ningún sentido, ¿no? Es como que hay como dos versiones de Milei en este sentido. O yo las veo convivir mal o recostándose más en el costado patriota, es verdad, este año. Sí, bueno, vos esto, digamos, seguramente lo tenés más pensado, más estudiado que yo. Siempre hay una negociación entre las ideas del candidato, el momento y el contexto, ¿no? Y entonces, en distintos momentos uno puede ser más leal o menos leal a sus ideas, puede producir líneas discursivas segmentadas, diferenciadas. A los que escuchan determinadas cosas les digo esas cosas y a los otros les digo las contrarias, pero yo te diría que después de Davos yo lo veo, digamos, que está cada vez más en una línea nacionalista, ¿no? Digamos, en el sentido de que, bueno, tiene a Trump como aliado y no veo que esté reivindicando un ideal cosmopolita como el que ha caracterizado siempre al liberalismo. Estudiaste filosofía en la UBA a fines de los 90 y principio de siglo.
¿Cuál era el clima ideológico en la facultad en ese momento? Bueno, la facultad era masivamente de izquierda. En esa época había una gran ventaja y es que de alguna manera todos estábamos hermanados en el antimenemismo. Entonces las diferencias entre, digamos, posiciones de izquierda más radicalizadas, liberales de izquierda, socialdemócratas, quedaban un tanto matizadas, podíamos convivir mejor. Y después, ya a partir del 2003, todo ese espectro de fuerzas de izquierda, de las cuales solo algunas eran peronistas, pero la mayoría era una izquierda no peronista, empezaron a quedar colonizadas por el kirchnerismo, ¿no? Por el movimiento nacional y popular. Y en algún sentido eso fue generando un clima de mayor hostilidad. Pero los profesores, las autoridades de la facultad, ¿hablaban de política? ¿Se hablaba de política de corto plazo o no necesariamente? ¿Vos creés que ahora hay más de eso? Filo y Letras sí, siempre fue, creo, una facultad muy politizada y escuchabas hablar de política todo el tiempo, en los pasillos, en el patio, en las aulas. Por lo menos en alguna época los profesores se cuidaban de no hacer política partidaria, no siempre lo lograban. De hecho, para algunos de ellos es imposible separar lo que uno podría llamar la teoría política de la discusión política, no existe tal separación. Y siempre fue una facultad muy, muy politizada, se hablaba de política. De hecho, supongo que se sigue hablando de política, solo que, bueno, me parece, yo hace un tiempo que estoy desvinculado de la facultad, pero lo que vos podés notar es que han cambiado los ejes discursivos de todo ese conglomerado de izquierda. Antes te hablaban, el centro del problema era el trabajador y te hablaban todavía de propiedad privada, de control obrero de las fábricas, y ahora las problemáticas están vinculadas a las minorías, a la diversidad, ganaron muchísima preponderancia. Y yo te diría, son preocupaciones burguesas en el fondo, ¿no? O sea, bueno, eso es un proceso que ha ocurrido en casi todo Occidente, sobre todo en el mundo académico. Sí. Elegiste la carrera académica, supongo que porque te gusta leer, te gusta escribir, te gusta pensar, quizás también dar clases, eso no lo sé. Pero ¿qué querés lograr con la carrera académica? Digo, además de tener estatus y prestigio, que ya lo tenés. Muchos yos que me habitan te darían distintas preguntas a esa respuesta, ¿no? Si viajo en el tiempo, tendría que decirte por qué a los 15 años empecé a pensar en ser un académico. Bueno, la razón principal es que era malo en todo lo demás. Era malo en los deportes, era poco popular. Supongo que la lectura, la teorización se fue convirtiendo en un refugio para mí. Después me sentía muy atraído por, digamos, las figuras de los grandes intelectuales y creía, como creyeron ellos, que la teoría podía ser una forma de la praxis. Es decir, que uno a través de la teorización no solamente podía encontrar una hoja de ruta, sino que también podía producir cambios, ¿no? Cambios concretos. Después me fui volviendo un poco más escéptico respecto de la potencia del pensamiento. Tal vez ya era demasiado tarde y no tuve más remedio que adaptarme a la realidad, pero aún así, digamos, reconozco que hay formas de teorización, formas de participación en el debate, en la discusión pública, que alguna repercusión tienen, ¿no? Y muchas de las cosas que venimos conversando, que vengo conversando con amigos, a veces siempre amistosamente, a veces con posiciones más parecidas y otras distintas, pero muchas de esas cosas, yo te diría, pareciera que Milei las hubiera escuchado, ¿no? ¿En qué sentido? Y bueno, a ver, todo esto que vos mencionabas de un liberalismo popular, ¿no? Yo no fui el único ni el más importante que durante el gobierno de Macri, de Juntos por el Cambio, decía que al proyecto liberal argentino le faltaba intensidad discursiva, ¿no? Y que algunos hablaban de pelear la batalla cultural, y probablemente Milei hizo su propio proceso, seguramente escuchó a otros intelectuales, pero de alguna manera todas esas ideas que estaban dando vuelta en esa época y que fueron madurando, terminaron repercutiendo en la construcción de un personaje político.
¿Cuál es el futuro de las ciencias sociales? ¿Para qué sirven? La gente que, viste, que cuestiona el CONICET. Vos le decís, no, pero esto sirve para... Mira, yo creo que el primer error cuando uno habla de ciencia es pensar que tienen que servir para algo, ¿no? Muchas veces cuando vos encarás un proceso de investigación, no sabés para qué va a servir, pero en algún momento alguien le encuentra una utilidad. Y si no, es un reservorio de conocimientos que está a disposición para el que pueda necesitarlo en el momento en que pueda necesitarlo. Ahí hay algo, ¿cómo decirte? Productivista, ¿no? Y muy fundacionista en algunos grupos. Gente que cree que hay que pensarlo todo de nuevo. Yo lo que te diría es, mira, si vos mirás lo que pasa en las democracias constitucionales que nos gustan, todas financian humanidades, ciencias sociales. Hacé política pública comparada, no inventés de nuevo la rueda, ¿no? Otra cosa, algo que alguna vez le dije al que fue nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, después de que saliera a criticar a Derrida, a las ciencias sociales, no me acuerdo qué, vos podés tener un país con los mejores ingenieros, podés tener un país con los mejores economistas, con los mejores administradores. Si tu cultura pública es una porquería, te va a ir mal. Te va a ir mal independientemente de la calidad del poder técnico que tengas en otras áreas. Y yo creo que Argentina es un buen ejemplo de eso, ¿no? Las ciencias sociales, las humanidades, son las que pueden contribuir a esos procesos de reflexión que producen transformaciones, que generan paradigmas. Vos ahí tenés un problema en la cultura pública. La cultura pública es un léxico fundamentalmente, ¿no? Palabras que usamos de cierta manera con una carga valorativa. ¿De dónde salen los nuevos léxicos? Y de gente que está pensando. A veces es gente que piensa, son outsiders, gente que piensa por afuera del sistema. Otras veces es gente que piensa por dentro del sistema de investigación, que instala conceptos, que presenta esos conceptos y resultan atractivos en las universidades. Yo te diría, ahí tenés una utilidad crucial. ¿Estados Unidos sería lo que es sin su academia? Probablemente no. Sos investigador del CONICET también. Sí. ¿Cómo explicás o cómo ves los conflictos que han tenido el CONICET con los últimos gobiernos no peronistas? Es una desconfianza mutua, quiero decir. No, me parece que el CONICET, no el CONICET, sino sus autoridades, muchos de sus investigadores han cometido errores garrafales. En lugar de presentarse frente a la sociedad como un organismo, digamos, estrictamente académico, que trataba de prestarle un servicio a la sociedad, algún servicio a la sociedad, después podemos discutir cuál. En lugar de presentarse de ese modo, se presentaron como una institución que la gente vio como abiertamente partidaria. Es decir, cuando vino Macri, no me acuerdo qué hicieron en las escalinatas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí en Palermo, se sacaron fotos con Massa, hicieron campaña activa por Massa, sacaron solicitadas apoyando a Massa. Ese es un error garrafal. Le estás dando a la sociedad, le estás confirmando a la sociedad la imagen que de vos proyectan los que te quieren cerrar. Entonces te diría que eso fue un error garrafal, ¿no? ¿Qué tan finito es el camino que tiene el PRO hacia adelante? Bueno, estamos presuponiendo que tiene un camino. Yo quisiera creer que sí, en el sentido de que reivindico una forma de liberalismo que está mucho más cerca de lo que en su momento encarnó Juntos por el Cambio que lo que hoy representa Milei. Pero me parece que está en una encrucijada muy difícil, muy compleja. No es una novedad decir que en los procesos de polarización las fuerzas que quedan entre los dos polos se desdibujan. Me parece que el PRO ante la irrupción de Milei no solo no sabe lo que representa, tal vez no tiene nada para representar, sino que ni siquiera está pensando que tiene que tener algo que representar, que tiene que ofrecer algo distintivo. Visto desde afuera parece una fuerza más bien residual que se resiste a desaparecer, sostenida pura y exclusivamente por el, vamos a decirlo de este modo, por el carisma de su creador, ¿no? de Macri, o por, digamos, la simpatía que todavía tienen en una parte del electorado. Y me parece que en la medida en que no dé inicio a un proceso reflexivo profundo y a un proceso de renovación,
que de alguna manera tendría que reconectarlo con lo que fue su espíritu originario, ¿no? O sea, renovar las caras, volver a buscar gente que viene de afuera de la política, que es buena en lo que hace, joven, dinámica, que tiene algo distinto para decir, que es disruptiva en los modos, no necesariamente el modo de la libertad avanza. En la medida en que no haga eso, no le veo mucho futuro. Me parece que va a ser fagocitada, ¿no? ¿Qué pasa si el peronismo esta vez no se recupera de la crisis que está teniendo? Creo que tal cosa no es posible, ¿no? O sea, al peronismo como partido, como movimiento, le pueden pasar muchas cosas. Puede ser secuestrado por una facción, irse a la derecha, irse a la izquierda. Pero yo creo que hay algo que el peronismo pulsó en nuestra cultura pública que no va a desaparecer, tal vez nunca, no de un día para otro. No descarto que parte de esos impulsos cívicos terminen siendo canalizados por otra fuerza, como por ejemplo la libertad avanza. Yo le veo a Milei, veo en el fenómeno Milei algo bastante parecido a lo que en su momento vi en el fenómeno Néstor. Néstor era una especie de abanderado de los jóvenes que se miraban en sus formas irreverentes, revolear el bastón presidencial, ¿no? Presentarse como alguien, como uno más, ese trato horizontal, simple. Y es posible que el mileísmo termine canalizando algunas de esas energías. Pero, mirá, hablábamos de Loris, no sé si en cámara o antes, creo que en cámara lo hicimos, y Loris tiene este libro que a mí me encanta, sobre el populismo jesuita o la izquierda jesuita, no me acuerdo el título. Y él ahí yo creo que dice algo que es muy iluminador. No puedo opinar sobre el rigor histórico, pero él dice, mirá, acá lo que tenés es la colonización jesuita. Y toda la izquierda, todo el populismo de izquierda, están todos marcados por esa matriz. No son socialistas ilustrados, socialistas que vienen en continuidad con el proyecto ilustrado, con el Capital de Marx. Tienen otra visión del mundo, y esa visión del mundo es más o menos la que tenían los jesuitas, ¿no? El pueblo pobre, no contaminado por la modernidad, no contaminado por el comercio, por el intercambio, y las élites modernizadoras como una representación del demonio, del diablo. Y yo creo que, digamos, ahí hay algo, ¿no? Y me parece que... Pero algo tan profundo que no se pueda cambiar. Vos sos muy de dar la batalla cultural, de que una campaña liberal tiene que luchar por las ideas de la sociedad. O sí que eso es una creencia medio que está perdida. A ver, viste que Hegel tenía esta frase que todo el mundo repite, el búho de Minerva levanta vuelo al atardecer. Bueno, las ideas y las transformaciones culturales, las consistentes, vienen siempre después de los hechos, ¿no? Y yo creo que es posible un cambio, pero necesitas un éxito económico sostenido en el tiempo, sobre el cual se monte a su vez un inteligente proceso de resignificación, no este proceso burdo, explosivo que está llevando a cabo Milei. Tenés que cincelar la cultura pública con mucha paciencia, con un entroncamiento fuerte en la sociedad civil. No puede ser el gobierno el que lleve adelante casi exclusivamente esa batalla. El gobierno y algunos blogueros, tiene que haber cada vez más difusores de esas ideas, a punto tal que haya ciertos estereotipos, ciertos valores, ciertos tabúes que queden marginados en ese proceso, y reformatees el sentido común. Pero esto no lo va a lograr un tipo que grita. Tu padre es un nutricionista muy conocido. ¿Cuántos caramelos comiste de chico? El verdadero Julio Montero. El verdadero Julio Montero. Yo soy solo un impostor. Bueno, a ver, tendríamos que... Eso, a ver, cuando yo era chico, mi papá todavía no había tenido su... ¿Cómo decirlo? Su conversión paleo. Okay. Dormía el sueño dogmático, como decía Kant, que le pasaba hasta que Hume lo despertó. Y eso significa que, bueno, suscribía los conceptos de la nutrición clásica de la época, que eran, yo te diría, opuestos a los que después él empezó a defender. Como por ejemplo, que todos los males derivaban de las grasas, y que cosas como los cereales, ¿no?, los edulcorantes, el azúcar, eran neutros, eran más bien neutros. Con lo cual, digamos, yo que era un niño paleo,
en mi constitución, en mi naturaleza, me veía forzado a comportarme como un antipaleo, ¿no? O sea, no comas grasa, ¿no? No comas cerdo, la carne roja es mala, podíamos tomar, yo tomaba Coca-Cola, digamos, ¿no? Comíamos galletitas en casa. Bueno, eso fue, yo te diría, hasta mis 10, 12 años. Y cuando este señor despertó del sueño dogmático, entonces todo cambió y yo te diría que cambió para bien. ¿Seguís siendo un buen hijo de nutricionista? ¿Comes bien? ¿Sos paleo? Sí, hago lo posible. Hago lo posible. Me parece que, digamos, hay algo muy sensato en decirte que tenés que evitar los ultraprocesados, ¿no? Que esta distinción que hace mi papá entre alimento y cosas comestibles, ¿no? Vos vas al supermercado y encontrás un montón de cosas que son comestibles, te las puedes comer, la mayoría no te mata o no te mata en el momento, pero no todas esas cosas son alimento, ¿no? Los alimentos en general son cosas que alguna vez estuvieron vivas, y creo que ahí hay algo, digamos, de valor filosófico, te diría yo, ¿no? Un diagnóstico habitual en estos días, desde el triunfo de Trump y toda esta oleada de la nueva derecha o antiliberal, es que la democracia liberal está amenazada y que se termina una especie de edad de oro del liberalismo iniciada en 1990, digamos. ¿Coincidís? ¿Te parece que es exagerado? No, coincido. De hecho, no sé si alguna vez lo dije públicamente, pero cuando hablo con mis amigos, siempre uso la misma frase. Esto es un revival berrete posmoderno de los 30, ¿no? Una época en donde las ideas liberales habían entrado en crisis y en donde surgieron un montón de, bueno, no un montón, pero algunos movimientos que se presentaban como alternativos. En ese caso fueron autoritarismos o totalitarismos hechos y derechos. Y ahora lo que se presenta como una alternativa es el populismo en alguna de sus formas, ¿no? Ya sea por derecha, por izquierda, pero lo que está pasando en Estados Unidos a mí me resulta inverosímil, es decir, yo lo miro y no lo puedo creer, ¿no? Que la democracia liberal más antigua, más sólida, con una cultura pública más consolidada, sea hoy escenario de cosas, muchas de ellas, yo te diría, no se veían desde el macartismo, ¿no? Y tenés procesos parecidos en países europeos, tenés China ganando protagonismo. Entonces me parece que estamos, sí, definitivamente en una época de crisis de las ideas liberales. Así y todo, tengo la sensación de que cuando dominaban las ideas liberales, nadie las defendía tampoco demasiado, ¿no? Esto que decís antes del triunfo del liberalismo. Lo popular en los 90 era criticar la globalización y criticar el consenso de Washington, al menos en el mundo intelectual, quiero decir. Y en general, la visión sobre el capitalismo, sobre la democracia liberal, nunca era demasiado positiva. Era algo que ocurría, quiero decir, ¿no? Y sin embargo, ahora hay como un gran lamento por el fin de una época que para mí no se valoraba tanto. Bueno, la van a valorar cuando la hayan perdido, ¿no? Como todo en la vida. Exactamente, cuando vean los resultados de este giro, digamos, más autoritario, cuando en Estados Unidos vean las consecuencias de las políticas económicas que está aplicando Trump en el mediano plazo, se van a acordar de esa época que vos mencionás como una época efectivamente dorada. Ahora, ¿tiene responsabilidad el liberalismo o el neoliberalismo de estos años? Pienso un poco en el desprecio a la religión o a los lazos comunitarios o al patriotismo, al Estado-Nación. ¿No se hizo, quizás no se fue demasiado rápido y eso generó una respuesta? A ver, creo que por un lado depende de qué liberalismo hablemos, ¿no? Yo te diría, analicemos los problemas del liberalismo pero localizados. A mí en Estados Unidos me parece bastante claro que uno de los factores que explican lo que está pasando es que los demócratas, es decir, los liberales, se olvidaron del ciudadano medio. Se dedicaron a representar a minorías que en muchos casos son realmente poco significativas y le entregaron el ciudadano medio de cuerpo y alma al Partido Republicano. Y ese creo que es el sector que ha interpelado fuertemente Trump. En el caso del liberalismo argentino nunca hubo tal cosa.
Hubo intentos, ni siquiera el proyecto de 1853 fue un proyecto estrictamente liberal, fue liberal en algunos aspectos, pero digamos, después del surgimiento del peronismo, yo te diría que no hubo, después de la reforma Sáenz Peña, si vos querés, yo no veo que haya habido ninguna articulación importante del liberalismo. Tal vez la primera, con todos los caveats que acabo de hacer, sería la de Milei, ¿no? Es decir, el primero que trata de poner algo relacionado con el liberalismo en un marco simbólico y comunicacional potente. Además, la defensa de las minorías que tomaron las izquierdas de Estados Unidos sobre todo, pero también en Europa, ni siquiera una defensa liberal, porque el movimiento, lo que se conoció como movimiento woke, enseguida se transformó también en un movimiento antiliberal. No, a ver, es un autoritarismo que reivindica valores que tradicionalmente fueron reivindicados por el liberalismo. Pero eso no implica que pierda, que por reivindicar esos valores pierda su ADN autoritario, ¿no? Y de hecho, vos fíjate algo, que cómo llega el liberalismo a la tolerancia, al pluralismo, la diversidad, a través de un programa de pensamiento universalista, ¿no? Como todos somos iguales, como todos valemos lo mismo, tenemos el mismo estatus, todos deben ser respetados. Y respetar a cada uno implica dejar que florezcan las diferencias. En cambio, la cultura woke es agonal. No es que todos tenemos el mismo derecho, sino que hay algunos que gozan de privilegios y son un enemigo que debe ser derrotado, que debe ser todo es barrido. un opresor o un oprimido según el contexto. Exactamente. Y eso es lo que el liberalismo, eso es lo que no existe en el pensamiento liberal, ¿no? Claro. El liberalismo es utopista todavía en ese aspecto. Cree que podemos llegar, si vos querés, a un momento en donde desaparece la confrontación. Ser liberal en Argentina, recién lo decías, siempre fue una posición muy solitaria, porque políticamente no existió. Durante décadas la hegemonía fue ser desarrollista, ¿no? O desarrollismo nacional. Después un progresismo que nunca asumía su liberalismo. Ahora hay críticas a Milei, correctas quiero decir, pero en nombre de un liberalismo que nunca fue popular también. O sea, veo gente diciendo, como Ernesto Tenenbaum, diciendo yo soy liberal, Milei no lo es, pero que nunca dijo antes que era liberal. Bueno, eso en todo caso yo diría punto a favor de Milei, ¿no? Que ese término que antes era lepra, ahora haya gente como Ernesto Tenenbaum que lo está reivindicando. Qué sé yo, yo creo que el liberalismo no ha podido configurar una tradición en Argentina, ¿no? Ha sido, bueno, Loris un poco lo decía en la columna de Seúl donde discutía conmigo. Creo que él decía que uno de los grandes problemas del liberalismo en Argentina es que, en todo caso, hasta ahora fue un proyecto de élites modernizadoras que trataron de imponerlo a las patadas sin lograr que tuviera un verdadero afincamiento popular. ¿Cómo se construye ese afincamiento popular? Bueno, necesitas un partido, necesitas figuras carismáticas que comuniquen bien, pero necesitas más que eso, necesitas construir una tradición, ¿no? Necesitas mucho tiempo. Necesitas tiempo y necesitas conciencia de la tarea que tenés que llevar adelante, ¿no? Los liberales, Juntos por el Cambio, ¿qué era? Era un frente electoral. Querían ganar una elección, pero no se pensaban a sí mismos como un espacio que tuviera que sostenerse en el tiempo y que tuviera una misión que iba más allá de ganarle al kirchnerismo. No hubo conciencia, creo, por parte de Juntos por el Cambio, y no hubo conciencia tampoco por parte de sus votantes, de sus aportantes, empresarios. ¿Quién apuesta por eso en Argentina? Sí, yo tengo una versión un poco más positiva. Cuando me ha tocado redactar documentos en nombre del PRO con representantes del radicalismo, de la coalición cívica, como plataformas electorales o documentos doctrinarios, de alguna manera, nunca tuvimos un problema. Como siempre estaba clarísimo hacia dónde queríamos ir, o por lo menos la base, ¿no?, de país que queríamos construir. Eso se reflejaba poco después en la praxis política. Es mi diagnóstico de esos años. Es que ahí tenías, a ver, yo creo, era un liberalismo avergonzado, ¿no? Parecía que nos daba vergüenza. Era una palabra que no se usaba. No se usaba el liberalismo, pero siempre que además defendías causas liberales, lo hacías con muchísima precaución, con muchísimas aclaraciones, con tibieza, qué sé yo. ¿Quién se animaba en ese momento a reivindicar, a hablar? Juntos por el Cambio votó la ley de alquileres, ¿no? Es decir, siempre había un deslizamiento.
Era un proyecto liberal progresista, si vos querés, en muchos aspectos era progresista, tenía muchos progresistas adentro, en donde el liberalismo quedaba por debajo de ese componente progresista, ¿no? No podíamos salir de ese lugar, ni siquiera cuando lo que exigía esa fórmula que estabas buscando era patear la mesa, ¿no? Tenemos una sección en este programa que se llama sobrevalorado y subvalorado. Yo te voy a dar 4 palabras y vamos a decir si te parece que está sobrevalorado, que está subvalorado, o puedes decir que está correctamente valorado. El primero es Mariano Grondona. Me parece que está sobrevalorado, ¿no? Era un hombre que para todo te hablaba de la Grecia clásica o de la República Romana. Supongo que incluso cuando escribía la lista del supermercado ponía notas de Séneca, de una manera totalmente innecesaria. Te lo digo yo que he dedicado mi vida a esas estupideces, y me parece bárbaro que un periodista esté formado, pero claro, la formación se tiene que ver en tu capacidad para analizar la realidad, para discutir en los conceptos que usás. Es un error, me parece, comunicacional, ¿no? Que en todas tus columnas de coyuntura vos empieces hablando de Sócrates, qué sé yo. Agustín Laje. No tengo opinión. ¿Por qué? Porque le he prestado poca atención realmente. Yo creo que él lidera, de alguna manera, o empuja esta variante neoconservadora que vos ves en el gobierno, ¿no? Que convive con la libertaria. O sea, a veces Milei tiene impulsos más libertarios y a veces algunos más conservadores. Y creo que intelectualmente el que empuja la variante conservadora es Laje. Sí, a ver, eso no lo convierte necesariamente en alguien que yo tuviera que decir que está sobrevalorado. En todo caso, habría que discutir ideas, ¿no? Habría que discutir, estaría bueno que nos pusiéramos a discutir sobre qué es realmente el liberalismo, ¿no? Y que ellos se animaran también a dar esa batalla. Bueno, esa es la pregunta que me gustaría hacerle a él. En un momento quisimos hacerle una entrevista, al final no funcionó. ¿Tu proyecto final cuándo es? ¿Cuál es? O sea, cuando ganes la batalla contra el kirchnerismo o contra lo que sea, ¿cuál es tu modelo? Esa era una pregunta que los kirchneristas nunca podían contestar. Nunca la podían contestar. O decían Suecia, como si, sin darse cuenta que eran lo opuesto a Suecia. Los mileístas, ¿cuál es el país o el modelo que les gustaría tener? Y a veces tienen un discurso muy refundador sobre eso. Sí, mira, yo creo que esencialmente, si hablamos de los mileístas como categoría, que es algo distinto de Milei, me parece que el mileísmo es un movimiento más del orden de lo emocional que algo proyectivo, ¿no? No sé si hay... La Clau tiene, en La Razón Populista, tiene un capítulo, una parte de un capítulo donde habla de los significantes flotantes. Bueno, no importa que sea eso, pero lo que es muy interesante es que él dice, mira, el verdadero eje que parte la política es el de continuidad-radicalidad. Y el que es radical pasa con mucha más facilidad de la extrema izquierda a la extrema derecha que de alguna de esas dos posiciones al centro, claro, ¿no? Y me parece que el mileísmo encarna ese espíritu de radicalidad, de esa lucha adolescente de tipo con campera de cuero y patillas, que se dio cuenta que ya le llegó la madurez, que es presidente de un país. Y me parece que encarna mucho más eso que un proyecto concreto, ¿no? Creo que eso tiene que ver, bueno, te voy a decir todos lugares comunes, ¿no? Pero chicos... Cuando nosotros teníamos, no sé, 20, 25 años, 30, apareció el kirchnerismo y la juventud se sentía identificada con esos valores y era algo contestatario respecto, qué sé yo, de sus padres, de sus familias. Y claro, ahora los chicos de ahora ven a esos chicos que se identificaron en ese momento con el kirchnerismo como unos viejos chotos, ¿no? Son sus padres a veces. En muchos casos son sus padres. Y claro, lo que les gusta de Milei es la frescura, la irreverencia. Pero yo no tendería a decir que detrás de todo eso hay una utopía articulada, ¿no? Me parece que les gusta más que nada el heavy metal. Bueno, un rasgo claro del populismo que siempre tiene más claro qué quiere destruir, qué quiere construir, ¿no? Y uno tiene la esperanza de que a medida que pasen los años, la Libertad Avanza va a tener que poner más foco
en lo que quiere construir. Y sin embargo uno tiene la sospecha también de que como movimiento populista en ese sentido, apele más a una especie de guerra permanente, puedo decirlo en maoísmo. Sí, no, claro, pero es que una característica del líder populista o del movimiento populista es que siempre se presenta como outsider. ¿Te acordás de Cristina cuando decía, no me acuerdo qué elección fue que perdió y dijo, hacía como, no sé, 15 años que gobernaban, qué sé yo, dijo, mañana me voy a reunir con los que manejan la torta, los que cortan el bacalao en la Argentina. Pero no, flaca, vos tenés el poder desde hace más de 10 años. ¿Por qué te tenés que presentar siempre como si fueras alguien que está luchando contra el poder? Bueno, eso es un gesto típicamente populista, ¿no? Francis Fukuyama. Me parece que fue un teórico inteligente, que fue muy interesante, creo que captó muy bien un clima de época cuando habló del fin de la historia. Y muchos hubiéramos querido que tuviera razón, ¿no? En el sentido de que, bueno, parecía después de la caída de la Unión Soviética, de los horrores que había implicado ese modelo, que la democracia liberal que habíamos entendido finalmente que no había nada que estuviera más allá de la democracia liberal. No tuvo razón, obviamente. Cuarto, la sociología. No, creo que hubo grandes sociólogos, ¿no? Es decir, para mí leer a Max Weber es un deleite. ¿No es un filósofo político también? Sí, también. Pero él, digamos, estaba formado, digamos, o su manera de ver las cosas era más la del sociólogo que la del filósofo político. Y me parece que eso se traduce, a ver, por ejemplo, cuando el tipo analiza los tipos de dominación, ¿no? Está hablando de política y de una manera, digamos, muy aguda. Pero claro, no habla de ideas políticas, habla de formas de vinculación entre un líder y sus seguidores, ¿no? Y me parece que eso lo hace distinto, le da una impronta interesante. Esto va relacionado con algo que dijiste recién. El liberalismo es como la única gran ideología que no te dice cómo tenés que cómo tenés que vivir tu vida. Te dice, te damos todas estas opciones y después vos sos responsable de tu propia vida. Creo que mucha gente está pidiendo algo más de contenido, de decime vos cuál es el sentido de la vida. A los políticos o a la política o a la religión. ¿No es un sabor a poco también? ¿No es que después de 35 años de proyecto liberal mucha gente sintió que le faltaba algo? Puede ser. De todos modos, el liberalismo es dos cosas a la vez, ¿no? Por un lado es una doctrina política y por otro lado también uno puede verla como una doctrina ética y uno puede pensar que están vinculadas, ¿no? Y como doctrina ética el liberalismo puede reivindicar, tiene contenido sustantivo, yo te diría, de tipo existencial o identitario. Si vos agarrás John Stuart Mill, y John Stuart Mill te decía cómo tenías que vivir tu vida. Experimentá, ¿no? Un tipo que valoraba la experimentación, la originalidad, la individualidad. Y de la misma manera, yo creo que durante mucho tiempo en Estados Unidos el liberalismo estuvo asociado a ideas que podían definirte de alguna manera, ¿no? El rechazo de la guerra de Vietnam, qué sé yo, así como hitos históricos, bueno, la abolición de la esclavitud, la defensa de las minorías, la defensa de un país de fronteras abiertas, de la libertad de expresión. Y me parece que hubo muchos, en Estados Unidos hubo muchas generaciones de liberales que se constituyeron identitariamente como liberales a partir de esos valores más densos, ¿no? Más éticos que políticos. Había un titular hace poco en Estados Unidos que decía, ¿se puede ser buena persona sin creer en Dios? Bueno, había algunos que decían que no había que hacer pactos con ateos porque no tenías ninguna garantía de que los iban a cumplir, ¿no? Julio Montero, muchas gracias por venir. No, al contrario, un gusto.